Simalesa, quien ha manifestado su intención de hacer uso de 40 minutos y el resto del tiempo lo hará efectivo el asambleísta Muñoz, entendiéndose que en la sumatoria de las dos intervenciones, esta no debe ser mayor a 2 horas. Iniciamos entonces este proceso dándole la palabra al asambleísta Ángel Simalesa. Tiene la palabra el asambleísta Ángel Simalesa. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Esta sesión, este juicio político es por ustedes. Señor presidente de la Asamblea, colegas asambleístas, a tiempo de saludarles, me permito recordarles que hoy tenemos una gran responsabilidad de sancionar políticamente a un funcionario público que no ingresó a la administración pública a servir, sino que aprovechando de su designación, se sirvió de lo público. Saludo a los medios de comunicación que siguen y que cubren este juicio político. Ustedes cumplen un rol importante. A través de ustedes, el pueblo ecuatoriano puede ver y escuchar esta sesión. Les hablo como asambleísta integrante de la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, como profesional de la salud, como funcionario del Ministerio de Salud Pública, como odontólogo de profesión y miembro de la Federación Odontológica Ecuatoriana. Mi intervención, mi interpelación, no contendrá agravios de carácter personal, porque no tengo ninguna enemistad personal en contra del funcionario que hoy se le juzga políticamente, ni en contra del presidente de la República. El insulto es para aquellos que no tienen argumentos para sostener o desmentir una verdad. Yo tengo argumentos constitucionales y legales bastante sólidos para demostrar el incumplimiento de las funciones. Que no se confundan mis palabras, que solo serán ajustadas a la verdad. En este sentido, debo decir y afirmar que el sector de la salud no ha tenido gobierno. Este gobierno ha sido enemigo de la salud y de los trabajadores y profesionales de la salud. Desvinculó a cientos de profesionales y trabajadores de la salud. Redujo el presupuesto para la salud y pese a que la Constitución lo prohíbe. Este gobierno convirtió al Ministerio de Salud como el Ministerio de las Pasantías. 6 ministros de salud, una censurada y destituida, han pasado. 3 son las causales que sustentan mi solicitud de juicio político, las mismas que fueron probadas hasta la saciedad en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y por tal razón, esta comisión en su informe recomienda llamar a juicio político al exministro de Salud, Juan Carlos Herón. Primera causal, planteada y probada, acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Durante la pandemia del COVID-19, no solo que hubo sobreprecio de las medicinas, sobreprecio en las fundas de cadáveres, reparto de hospitales, sino que también, como una ofrenda a las personas con discapacidad, hubo entrega fraudulenta de más de 3.000 carnets de discapacidad. Y digo fraudulenta porque durante la emergencia se suspendió la entrega de ellos. Sin embargo, el ministro de Salud repartía carnets como hojas volantes. Este acto irregular y corrupto salpicó a la Asamblea Nacional. Se acusó por poco a todos los asambleístas. Se acusó que todos los asambleístas teníamos carnet de discapacidad y que nos habíamos beneficiado del carnet. Menos mal que después de las investigaciones, después del proceso de fiscalización por parte de la Comisión de Derecho a la Salud, se pudo establecer que en el periodo legislativo 2013-2017, 7 asambleístas tenían carnet de discapacidad. Y en el periodo 2017-2021, solo 4 asambleístas han sido beneficiarios del carnet, y de estos 4, solo un asambleísta no probó
cómo obtuvo y qué beneficios ha tenido con el carnet. Este asambleísta está siendo investigado por una comisión en esta asamblea. Recordemos, señores asambleístas, que esta causal está por demás probada y comprobada, ya que en base al informe no vinculante, preparado y presentado por la Comisión de Derecho a la Salud, el Pleno ordenó llamar a juicio político a los exministros de Salud, doctora Catalina Andramuño y doctor Juan Carlos Ceballos. Lastimosamente habrá impunidad política para la doctora Andramuño. Lastimosamente. Digo lastimosamente porque nunca sabremos a fondo el porqué de sus palabras puestas en la carta de renuncia. No recibirá una sanción política por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su cargo. Esta funcionaria se quedó como mentirosa, ya que vino a decir en la Asamblea Nacional que el gobierno había comprado 2 millones de pruebas, cuando no fue verdad. Pero la mentira ha sido una constante de los 3 primeros ministros de salud de este gobierno. Ante la entrega fraudulenta de carnet de discapacidad, el exministro de Ceballos no actuó con eficiencia, con eficacia y oportunidad. Pese a las alertas realizadas por la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador, el SRI, el IES, tales acciones u omisiones recaen directamente sobre la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional y da lugar a que se aplique la disposición contenida en el artículo 131 de la norma constitucional. Los abogados tienen un euforismo jurídico a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, el propio exministro Ceballos manifestó en la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional que durante la emergencia sanitaria, durante su gestión, se habrían emitido más de 3.000 carnets de discapacidad, de los cuales 1.650 carnets en proceso de notificación, 1.140 carnets previa notificación están en proceso de anulación y 210 emitidos de manera fraudulenta. Además indicó que existen 22 funcionarios denunciados y con sumarios administrativos y que dentro de sus expedientes auditados constan 29.708 carnets emitidos por los 22 funcionarios denunciados, de los cuales existen 2.454 carnets fraudulentos en proceso de anulación, incluidos los 210 emitidos durante la emergencia sanitaria. Frente a estas escandalosas revelaciones, se deja evidenciado que durante su gestión se cometió todas las irregularidades. La Comisión de Derecho a la Salud pidió que informe sobre el resultado de las investigaciones. Hasta febrero, que renunció, no informó nada, desacatando el pedido de la Asamblea Nacional solicitado a través de la Comisión de Derecho a la Salud. Aparte de permitir la emisión de más de 3.000 carnets de discapacidad durante la emergencia sanitaria, pese a que estaba cerrado el sistema, el exministro se guardó información sobre este tema. No entregó información de manera completa y oportuna a la Asamblea Nacional. Otra agravante para censurarle políticamente al exministro. Recordemos, señores asambleístas, que la falta de entrega o entrega incompleta de información también es causal de juicio político. Sobre la falta de información, el exministro ha dicho que esa información es reservada, confidencial. En sus pruebas de descargo, en este juicio político ha citado varias normas, pero no, la Asamblea Nacional no quería conocer expedientes personales de cada persona con discapacidad. Quería saber números generales, acciones concretas. Señor ministro de Salud, en funciones, y futura ministra de Salud, este juicio político, sobre todo esta causal, es un mensaje para tomar correctivos inmediatos en favor de las personas con discapacidad. No es justo que las personas que realmente deben portar un carnet de discapacidad tengan que esperar meses e incluso hasta años para obtenerlo. Y que personas que no merecen tener este carnet, tengan de manera rápida. ¿Cómo? ¿Y cómo así? Y como que si esto fuera poco, para seguir vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, el propio presidente de la República
suspendió el proceso de exoneración de aranceles para importación de vehículos. Decisión presidencial que violó los derechos de las personas con discapacidad que de manera legal y regular obtuvieron el carnet. Lo lógico era que se suspenda ese derecho para aquellas personas que obtuvieron el carnet durante la emergencia sanitaria. Sobre esto, el ex ministro de Salud no dijo nada. El ex ministro de Salud no hizo nada. Tanto él como el presidente de la República violaron los derechos de las personas con discapacidad. Escuche al propio presidente, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano. En el gobierno la reacción fue de indignación. La feria de carnés de discapacidad motivó un mensaje presidencial y la adopción de medidas inmediatas. Primero, la suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Para culminar sobre esta causa, les invito a escuchar la siguiente nota periodística. Pese a que el registro de personas con discapacidad en los últimos años se ha ido reduciendo al menos la mitad de personas que había antes, las importaciones de vehículos con carnet de discapacidad ya se han vuelto un negocio y rentable. Tanto que ahora la publicidad es directa. Hermoso BMW listo para importar a Ecuador con exoneración de impuestos con carnet de persona con discapacidad, dice este anuncio. Este otro nos invita a cotizar, a comprar aquí exonerado. O hay publicidades con imágenes que hablan por sí solas. Y es que la importación de vehículos con carnet de discapacidad haya pasado de 1.639 a 4.430 en un solo año, tiene también que ver con el trabajo de unas cuantas concesionarias. De los 4.430 vehículos importados con exoneración para personas con discapacidad en el 2019, 13.874 son nuevos, es decir, fueron importados por concesionarias. Una sola concesionaria, la que más vehículos importó al país, pasó de importar 357 vehículos en el 2018 a casi el triple en el 2019, 945 vehículos. Pero en la aduana, a nadie le llamó la atención. Ellos realizan una importación de vehículos que se llama importación a depósito temporal. Tienen la garantía, los tienen almacenados en un depósito temporal local y después se presenta al interesado con su carnet de discapacidad a requerir la compra del vehículo. Entonces ahí realizan la nacionalización del vehículo a través de este tipo de concesionarias, ¿no? Habría que revisar esos procesos si están legalmente realizados. Lo dice este experto aduanero, a quien también le sorprende que los vehículos vengan sin ningún ajuste ortopédico y que 205 de ellos hayan sido vehículos de alta gama. Ecuatorianos, señoras y señores asambleístas, no crean que solo son palabras. Esta causal no se sustenta solo en el discurso político. Esta causal se sustenta jurídicamente. Y es que el exministro de Salud incumplió y no observó los artículos de la Constitución de la República, entre los cuales el 47, referente a los derechos de las personas con discapacidad, el 152, sobre la poca o nula implementación de políticas públicas sobre el tema de discapacidad y la falta de entrega de información a la Asamblea Nacional, el 226, falta de coordinación para el cumplimiento de sus funciones, el 361, pero también los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Salud y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Discapacidad, referente a los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, debe ser censurado, por cuanto su negligencia
permitió perjuicios económicos al Estado por defraudación tributaria, defraudación aduanera, jubilaciones inusuales, todo con carnet de discapacidad fraudulenta. El exministro debe además ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Segunda causal, compañeros de Asamblea. Segunda causal que motivó este juicio político y que también se encuentra probado y comprobado. Incumplimiento de la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Colegas asambleístas, tras un texto legal o constitucional está el espíritu de la ley y la voluntad del legislador. Y justamente lo intangible del artículo 25 y las disposiciones transitorias octava y novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario está la voluntad y el por qué el legislador aprobó dichas normas jurídicas. Los trabajadores y profesionales de la salud son las personas más sacrificadas en esta pandemia. No nos olvidemos aquello. Y como reconocimiento a esta labor sobrehumana, a los héroes de Mandil Blanco, este Pleno de la Asamblea Nacional y el Presidente de la República, en su calidad de colegislador, aprobó las normas citadas, normas que debían ser cumplidas dentro de las condiciones y plazos que determina la ley. El no hacerlo constituye una violación flagrante a la ley y el desacato a la norma. Recordemos, colegas asambleístas, que las normas legales mandan, prohíben y permiten. Y en este caso, la Ley de Apoyo Humanitaria Nacional, esto es, si la norma entró en vigencia el 22 de junio de 2020, el plazo para cumplir la disposición transitoria novena se cumplió el 22 de diciembre de 2020. Pero a esta fecha no se entregó un solo nombramiento. Que se escuche, al 22 de diciembre de 2020, que se cumplió el plazo, no se entregó un solo nombramiento a los profesionales y trabajadores del sector de la salud. Es decir, incumplió la ley. Y este incumplimiento le trae como consecuencia este juicio político. El análisis y la conclusión es simple. El ex ministro de Salud Pública ahora, doctor Juan Carlos Ceballos López, como máxima autoridad sanitaria nacional, debió hasta el 22 de diciembre de 2020 entregar los nombramientos. Sin embargo, no lo hizo. Por lo tanto, incumplió la ley. Y esto es la causal suficiente, como lo he dicho, para su sentido. El exministro, en su contestación de descargo frente a esta causal, no dice absolutamente nada, por lo que esta causal está probada. En este tema quiero también recordar al señor presidente de la Asamblea y a ustedes, estimados colegas asambleístas, ante las protestas de los trabajadores y profesionales de la salud, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional conformó una subcomisión para fiscalizar el cumplimiento de la ley, estableciendo como primer punto la reforma al artículo 10 del reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario, ya que dicha disposición reglamentaria contradecía lo establecido en el artículo 25 de la ley. En este objetivo, usted, señor presidente de la Asamblea, organizó una reunión en la cual asistieron el ministro de Trabajo, el ahora exministro de Salud, los representantes de los trabajadores y profesionales de la salud, varios asambleístas que les interesaba la problemática de los trabajadores y profesionales de la salud y que nos sigue interesando. Y acordamos conseguir la reforma al artículo 10 del reglamento, pero tampoco eso se cumplió. A sabiendas que esa disposición reglamentaria iba en contra del artículo 25 de la ley. Al señor ministro nunca le interesó reformar la disposición reglamentaria legal, más bien a su antojo,
y discrecionalidad permitió que se pidan requisitos no contemplados en la ley y sobre todo permitió al arbitrio de ciertos funcionarios que dijeran a unos sí, a otros no. ¿Se merecen o no se merecen el nombramiento? Creando angustia, desesperación a los héroes de Manil Blanco, que hasta ahora siguen luchando por conseguir la tan ansiada estabilidad laboral. Les invito a ver el presente video. Aquí al frente, en la lucha. Siempre al frente, el personal de salud, todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, devengantes, desvinculados, todos juntos aquí, virtiendo sangre de sus venas simbólicamente por el esfuerzo que han hecho ellos y los compañeros, incluso que han muerto durante esta batalla contra el COVID-19. Aquí nos encontramos todos juntos, demandando lo que es nuestro, la estabilidad laboral, en torno al artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Gracias, perdón, estaba desactivado el micrófono. En algunos lados les pedían historias clínicas para probar si han estado en contacto directo con pacientes COVID. Copias de las historias clínicas. Es increíble lo que pasó en este país. Las historias clínicas circulaban por las copiadoras de las ciudades. Hasta eso permitió el exministro de Salud. Otro aspecto que suma a esta causal es el trato que se les dio a los posgradistas y devengantes. Por mandato de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, a ellos se les debía entregar los contratos de servicios ocasionales, pero hasta el día de su renuncia no se los entregó. Algunos posgradistas y devengantes no suscribieron el respectivo contrato. Frente a este incumplimiento de la ley y por parte del ministro de Salud, algunos posgradistas y devengantes acudieron a la justicia para hacer valer sus derechos. Y como era lógico, los jueces les dieron la razón, pero ni aún así, ni con orden judicial, el exministro les entregó o les otorgó los contratos. La tónica siempre fue desacatar todo, incumplir la ley, incumplir órdenes judiciales. Escuchemos a los compañeros posgradistas y devengantes. De forma simultánea se concentraron en varias ciudades. En Guayaquil, los médicos salieron con carteles y sus mandiles para insistirle al gobierno que les cancele la deuda por concepto de remuneraciones que, según dijeron, en algunos casos supera los 6 meses impagos. Este plantón se realizó afuera de la gobernación del Guayas. Un grupo de policías y agentes de tránsito llegaron al sitio y bloquearon la calle, por lo que el paso vehicular en esta zona del centro de Guayaquil fue suspendido por varias horas. Nuestros compañeros, gran parte están en los hospitales haciendo sus guardias, no hemos dejado a un lado nuestros pacientes y otra parte estamos acá. Nosotros hemos estado dando la mano en el tiempo de pandemia. ¿Por qué no ahora nosotros que exigimos que así mismo se cumpla con nosotros, no nos lo hacen? En Cuenca, la situación fue muy parecida. En esa ciudad se reunieron en los exteriores del hospital Vicente Corral Moscoso. No es la primera vez que realizan este tipo de medidas. Sin embargo, aseguraron que no será la última, porque lo que exigen es un derecho adquirido. También protestaron por la falta de respuestas del Ministerio de Salud. No tenemos dinero ya, no tenemos dinero para transportarnos, no tenemos dinero para comprar los mismos equipos de protección
protección, no tenemos dinero para la comida. Y tampoco nosotros tenemos los contratos para poder seguir laborando adecuadamente. La protesta también se replicó en Quito, en el Parque El Arbolito. Allí indicaron que en el país hay más de 3.000 médicos posgradistas y la mayoría está en pago. Según la ley humanitaria, los médicos que durante la emergencia de COVID-19 presten servicios en los hospitales de la red pública de salud en calidad de posgradistas suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud o con el IES por el tiempo que duren sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones. Mi solidaridad y total apoyo a los compañeros y colegas saludistas de este país. Este ministro de Salud se burló de la clase saludista. Y también incumplió con la disposición transitoria octava de la Ley de Apoyo Humanitario. Otra causal suficiente para que este pleno de la Asamblea Nacional censure al doctor Juan Carlos Ceballos Reyes. Conclusión de esta causal. Incumplió el artículo 25 y las disposiciones transitorias octava y novena de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Es decir, incumplió las funciones que le otorgaba la ley. Tercera causal. Compra insuficiente de vacunas contra el COVID-19. Falta de entrega de información a la Asamblea Nacional sobre el Plan Nacional de Vacunación. Mal manejo del uso de recursos públicos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para la COVID-19. Esta causal, que coincide con las causales planteadas por el compañero asambleísta Pavel Muñoz, lo abordaré de manera puntual, a fin de no redundar con los argumentos que expondrá mi colega durante su interpelación. Voy a ser puntual en algunos temas, a fin de, como le he dicho, no redundar. El ex ministro de Salud Pública, en una de sus tantas mentiras sobre el manejo de la pandemia, manifestó que el Ecuador iba a comprar 18 millones de vacunas contra el COVID-19, pero no informó fechas en las que llegarían estas dosis, volviendo a esta información una mera expectativa y también secreta. Como de secreto calificó el exministro el costo de las vacunas, los procedimientos contractuales con las farmacéuticas fabricantes de la vacuna contra la COVID-19, las fechas de llegada de la vacuna al Ecuador. Sobre esto no se sabe absolutamente nada, ya que para el ministro esos aspectos eran confidenciales. Prueba de aquello es que el 10 de enero de 2021, el señor ministro de Salud Pública, mediante oficio MCP 2021-004-O-FDQ, informó o realizó en la Comisión Especializada Permanente de Derechos a la Salud las siguientes puntualizaciones. La comisión preguntó, ¿cuál es el precio por cada dosis de la vacuna adquirida? El funcionario del ministro de Salud Pública respondió, en virtud de los acuerdos de confidencialidad suscritos por las contrapartes proveedoras de las vacunas, el Ministerio de Salud se ve limitado a revelar los valores de las vacunas y los plazos de entrega, tal como se detalla en los documentos que envío a la Comisión de la Salud. ¿Qué personal sanitario ha sido considerado en esta fase? Únicamente el personal médico hospitalario. ¿Cómo se hará el avance para la implementación con el otro personal de salud en los demás niveles de atención? El funcionario puntualizó. La fase 0 o plan piloto incluye al personal sanitario que trabaja atendiendo pacientes con COVID-19 en las áreas de emergencia y triaje, hospitalización, UCI. En la fase 1 se aplicará la vacuna a todo el personal de salud. También otro de los motivos de esta causal es que el exministro de Salud Pública, doctor Juan Carlos Ceballos, había destinado un número de dosis que no sabemos cuántas hasta hoy al Centro Gerontológico Hospital de los Valles, en donde, a decirlo por el propio ministro, se encontraría en dicho lugar su madre. Por lo que esta actuación configuró en el delito de mal uso de recursos públicos
y tráfico de influencias en el proceso de distribución de las vacunas por el COVID-19. Tanto más que, según los cuadros elaborados por el propio Ministerio de Salud Pública, dicho hospital privado no constaba dentro de la primera fase para la entrega de las vacunas. A confesión de parte, relevo de prueba. Escuchen, compañeros asambleístas. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero. Con todo respeto. A esta irregularidad también se suman otras, como por ejemplo, en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habría recibido la primera dosis el personal administrativo. El personal sanitario del Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca denunciaron que la distribución de la vacuna era desigual y que se había considerado al personal administrativo y a otros que no trabajaron o que no trabajan en la primera línea, perjudicando así a los médicos residentes, enfermeros, personal de limpieza y demás personal sanitario, que tienen contacto directo con pacientes de riesgo. La vacuna se indicó que es para el personal sanitario de la primera línea de atención. Sin embargo, el propio ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, frente a las cámaras fue vacunado con la primera dosis en el hospital del IES del Guasmo. Su vacuna, según el exministro, fue un homenaje a los trabajadores y profesionales de la salud. Me pregunto, ¿fue un homenaje o un insulto a quienes? Finalmente me voy a referir al Plan Nacional de Vacunación. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, como para no tener duda de la falta de un plan de vacunación, el propio presidente de la República ha dicho que el famoso plan de vacunación solo existió en la mente del exministro de Salud. Después lo quiso arreglar y fue peor. Incluso el propio ahora exministro que le sucedió dijo que no hubo un plan de vacunación y que él lo trabajó en 72 horas. Escuchemos los siguientes audios, por favor. Destacado del día, el presidente Lenín Moreno anunció que el plan de vacunación no cumplía con ciertas especificaciones y que se estaba inmunizando con discrecionalidad. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mauro Falconi, pidió la renuncia de coordinadores zonales y directores de hospitales de la red pública. Al cumplirse 2 meses de que inició la vacunación en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno admitió que el gobierno no tiene un plan de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, en su programa radial de este miércoles hizo una aclaración de que no consideraba un plan porque no cumplía con varias especificaciones. Pero claro, se estaba vacunando sin considerar las actividades, es decir, clasificación etaria, eso no había. Y eso estaba siendo manejado con discrecionalidad. Porque en un plan puede existir la discrecionalidad. Puede existir la discrecionalidad, pero tiene que ser la discrecionalidad excepcional. Y es que el nuevo ministro de Salud, Mauro Falconi, trabajó a contrarreloj. Aseguró que no encontró un plan estructurado y tuvo que elaborarlo en 72 horas. Yo no encontré toda la data necesaria para poder encontrar y contextualizar un plan. Lo que nosotros hicimos en 72 horas es justamente eso, articular toda la información. El presidente aseguró que envió toda la información a Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Al ser consultado sobre quién recae la responsabilidad de la aplicación de las dosis, a funcionarios públicos, periodistas y otras personas reconocidas, dijo lo siguiente. Yo jamás propuse que se vacune a ninguna persona. No, pero la responsabilidad, sin duda alguna, recae sobre el Ministerio de Salud, no sobre las personas vacunadas. Destacado del
del día. El presidente Lenín Moreno anunció que el plan de vacunación no cumplía con ciertas especificaciones y que se estaba inmunizando con discrecionalidad. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mauro Falconi, pidió la renuncia de coordinadores zonales y directores de hospitales de la República. Al cumplirse 2 meses de que inició la vacunación en el Ecuador. Según el exministro, en su carta de renuncia dijo: dejo un país funcional, que se adelantó a decisiones acertadas. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el exministro adoptó decisiones acertadas? Señores asambleístas, las causales de este juicio están por demás justificadas y probadas. Es decir, se ha demostrado hasta la saciedad de su incumplimiento de función. Hagamos efectiva nuestra resolución del Pleno, que solicitamos al presidente de la República la destitución del ahora exministro doctor Juan Carlos Serrano. Escuchemos el pedido de los gremios de los profesionales de la salud, del Frente Unitario de Trabajadores, de los posgradistas, de los devengantes, de los salubristas del país, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, que ven como sus derechos han sido vulnerados por la máxima autoridad sanitaria de ingrata recordación que estuvo de paso por el Ministerio de Salud Pública. Escuchemos los siguientes videos. Tras la filtración de un audio del ministro de Salud en el que exige datos sobre el número de vacunas y el registro de vacunados, médicos y expertos, aseguran que no existe planificación para el plan de inmunización. Ellos piden que se prioricen las dosis. Son dos caras de la moneda de cómo se está manejando el proceso de vacunación, dice el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, tras el audio que se filtró de una reunión donde el ministro de Salud, Mauro Falconi, en un tono enérgico pide datos sobre las dosis que se han aplicado. Se confirma lo que se sospechaba, que en el Ministerio de Salud Pública la administración pasada no tuvo ningún tipo de planificación. Esto es una muestra clara del mal manejo de un proceso tan importante en el país, dice el presidente del gremio. Pero del otro lado podría traducirse en una intención de mejorar el plan de vacunación y transparentar la información a través de un registro. Cambiar en mes y medio toda una idiosincrasia de una institución pública es muy complicada, pero bueno, se le ve las ganas, se le ve la decisión y se le ve que quiere hacerlo. Ese es el reto que tiene el señor ministro. Para la ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, Catalina Yepes, lo que se evidencia es una falta de planificación que podría poner en evidencia que no se estaría vacunando bajo criterios técnicos. Como le digo, el tema de la vacunación es muy antiguo en el país, no es nuevo, no es reciente, es una práctica del día a día, es algo que lo saben hacer. El problema es atrás, el problema es la planificación. ¿Cómo, cuándo y a quién vacuno? Eso es lo que está fallando. El gobierno reconoció fallas en el plan de vacunación. El actual ministro lo realizó en 72 horas y para la experta es urgente que la cartera de salud cuente con un registro de datos y vacunas para que la inmunización en el país avance sin privilegios. Lo único que tienen que hacer es sentarse y calcular. Los datos existen. Tenemos proyecciones de población del último censo del INE. No es que no sabemos cuánta gente hay. Esperemos que el ministro pueda encauzar el rumbo y finalmente podamos vacunar a todos sin dejar a nadie atrás. Hasta el momento. Este juicio político, aparte de buscar la correspondiente sanción política, busca también imponer una sanción moral al doctor Juan Carlos Ceballos López, exministro de Salud Pública. Una sanción moral que jamás podrá rever, porque el pueblo ecuatoriano, jamás le perdonará por la inacción, por la corrupción, por el dolor, por las muertes que este servidor público causó. He probado y comprobado, y con todo lo dicho y probado dentro de este juicio político, mocionaré. Si así es el deseo del asambleísta Pablo Muñoz, también interpelante, presentaremos de manera conjunta la moción de censura al exministro de Salud, Juan Carlos Serrano. Censura que busca política y moralmente a un servidor
dejarle claro y concreto que no puede hacer uso y abuso de la cosa pública, ya que sus decisiones causaron muertos, tristeza en los familiares, fallecidos, permitió la corrupción y la entrega de carnet de discapacidad, sobreprecio en las medicinas. Y como si esto fuera poco, también se burló de ustedes, profesionales y trabajadores del sector de la salud, héroes de mandil blanco que han puesto todo y hasta su vida en esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señora asambleísta Simalesa. Continuando con la interpelación.